pedimos al Padre que bendiga este tiempo de lectura de Torah. Baruch Adonai Mevorach, bendigan a Yahweh el que es bendito. Baruch Adonai Mevorach Leolam Baed, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato. Baruch Ata Adonai noten haTorah, bendito eres tú Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tu Eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach. Bueno, Parashá Vayera, que significa Vayera, le apareció. Aquí están los pasajes de esta Parashá, que yo se los compartí esta semana, por cada una de las aliyás que tenemos cada día, hasta el día de hoy, el día séptimo, que era la aliyá de Génesis, Bereshit, capítulo 22, del 1 al 24. La Haftará, que es los escritos proféticos, y el Brit Hadashah, el pacto renovado. Dentro de esta parashá vamos a estudiar un poquito de lo que es la Haftará, también de Vayera, que nos habla de algo relacionado, muy relacionado al tema que vamos a estar tratando dentro de las escrituras de Bereshit. Bueno, dice Génesis 18:1. Después le apareció Yahweh en el encinar de Manre, y estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Estaba en la puerta de su tienda, que ese es un hebraísmo que nos indica que Abraham se dedicaba al estudio de las escrituras. Eso es lo que significa ese hebraísmo. Cuando tú encuentras en las escrituras que este personaje está sentado a la puerta de la tienda, era una connotación, un hebraísmo que indicaba que se la pasaba estudiando las escrituras allí sentado. Manre es el lugar donde tiene instalada la tienda Abraham, que es cerca y muy cerca al Mar Muerto. Y en ese lugar, en ese encinar de Manre, ahí tenemos un arbolito de Manre, ahí en Hebrón, donde tiene lugar ese encuentro. Es importante porque ese lugar ocupó un puesto primordial en las escrituras en varias oportunidades, y no era la primera vez que Abraham tenía un encuentro con el Eterno. Manre significa fuerza, y encinar significa lugar donde hay muchos árboles. En el encinar de Manre, tanto Abraham como Isaac vivieron allí en diferentes ocasiones encuentros con el Eterno. Entonces fue un lugar muy importante, muy primordial dentro de las escrituras, ese lugar de contacto con la creación, donde ellos tuvieron esos encuentros. El Eterno se aparece a Abraham por tercera vez, y esta vez mediante 3 ángeles que le vienen a visitar. Abraham corre hacia ellos y se postra en la tierra en reconocimiento a aquel que estaba presente. Las otras 2 apariciones aparecen en Hechos 7:2 y en Génesis 17. Aquí vamos a mirar la de Hechos. Hechos 7:1 dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham reconoció a Yahweh, o al ángel de Yahweh, que es el verbo, la menra, que llaman dentro del Targum el Metatrón, verbo de Dios, porque ya se le había aparecido en Mesopotamia, ya había tenido un encuentro con él, ya se había encontrado con el Eterno, y en ese momento el Eterno le da la orden de salir. La idea de la preexistencia de la palabra creadora del Eterno la encontramos en el Tanakh, en la Biblia, en Proverbios 8:22 al 36, y en los Targums, traducción aramea de las escrituras, vemos palpablemente esa preexistencia de la palabra creadora. Aquí tenemos ese pasaje. Proverbios 8:22 nos dice: Yahweh
me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Y ya está diciendo que la palabra creadora estaba antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Entonces vemos aquí presente en este pasaje de Proverbios continuamente la menra del Eterno, el verbo del Eterno, Yeshua presente todo el tiempo. Más adelante dice, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Yahweh. Está hablando ahí del papel de la menra del verbo del Eterno, que siempre ha existido desde antes de la tierra. Según el Talmud, 7 cosas fueron creadas antes de que el mundo fuera creado. La primera de ellas es la Torah, que la encontramos en Proverbios 8:22, el pasaje que acabamos de leer. La segunda, el arrepentimiento, la Teshuvah, eso está en Salmos 92:3. La tercera, el huerto del Edén, el paraíso, eso está en Génesis 2:8. La cuarta, el Geinon, que es conocido como el infierno para nosotros, eso está en Isaías 30:33. El trono de la gloria, Salmos 93:2. El templo, Jeremías 17:12. El nombre del Mesías, Salmos 72:17. El mundo fue creado con relación a estas 7 cosas. La Torah es el plan central de toda la creación de Yahweh, y todo gira alrededor de ese plan. Tenía la provisión ya planificada para el pecado del hombre, como también está escrito en Revelaciones 13:8, es decir, Apocalipsis, el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Y en 1 de Pedro 1:20 está escrito, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿De quién estamos hablando ahí? Del Mesías, de la Torah viviente, del verbo. La menra, el verbo, el metratón, o también conocido dentro de las escrituras como el ángel de Yahweh, es el papel que ocupa el Mesías desde antes de que la tierra fuera. La palabra en arameo menra, es decir, el verbo, no solo se distingue de Elohim, sino evidentemente se refiere a Elohim, como revelándose a sí mismo a través de su Hijo. Su naturaleza divina revelada a través de su Hijo. Y vemos en este encuentro de Abraham con estos 3 varones que describe la Escritura, que 2 eran ángeles y 1 era el Mesías, la imagen visible del Eterno. ¿Quién es? El Mesías. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, a través de su Hijo se ha revelado a nuestra vida y a nuestro corazón. En la Parashá Vayera descubrimos que uno de los 3 ángeles en verdad es el Mesías antes de ser encarnado. Aparentemente Abraham sabía que era un verdadero mensajero de Dios. Yeshua mismo confirma que lo vio. Juan 8:56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y se fue. Ahí Yeshua confirma, ¿cierto?, que ya le había visto, que ya había tenido ese encuentro con Abraham en ese momento específico. Y vemos en la narración del camino de Emaús, que lo conocemos en las Escrituras, está en Lucas 24, del 13 en adelante. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba
a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estaban velados quiere decir que todavía no habían reconocido al Mesías. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Yeshua Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y llamaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio también 2 ángeles con vestiduras blancas. 2 ángeles que iban con Yeshua cuando se encontraron con Abraham, y que iban en este momento, estaban ahí, en la tumba cuando las mujeres llegaron, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Yeshua había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Yeshua que estaba allí, mas no sabían que era Yeshua. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y vio a estos 2 ángeles, y vio a Yeshua. Mire que ahí notamos el patrón de que otra vez se presenta el Mesías rodeado por 2 ángeles. Entonces lo vemos con Abraham, pero lo vemos más adelante también en esta situación, en este pasaje, los 3 personajes presentes. Y entonces él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que de Yeshua decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablábamos en el camino cuando nos abría las escrituras? Esta aparición del Mesías camino de Emaús sigue el mismo patrón que cuando Abraham se encuentra con estos 3 personajes, y sabemos que uno de ellos era Yeshua, y por las escrituras también lo confirmamos. Primera de Colosenses 1:15 nos dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen visible de Elohim es Yeshua, siempre lo ha sido desde el principio, desde antes de que la tierra existiese. Juan 7:18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Yeshua todo el tiempo buscó la gloria ¿de quién? De su Padre, de revelar a su Padre, de darle gloria a su Padre. Él buscó el honor del que le envió. Eso es darle gloria, darle honor, darle honra, darle honor al Padre. Yeshua buscaba el honor del Padre, no la de él. Todo el tiempo lo vemos en las escrituras. Yeshua siempre está buscando el honor del Padre. Yeshua hacía al Padre visible
A través de todas las situaciones que vemos en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, siempre apuntaba hacia el Padre. Buscando el honor del Padre, la gloria del Padre, Yeshua se hacía invisible para que el Padre fuera visible, para que el Padre pudiera ser palpado. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, ya lo leímos, el primogénito de toda la creación, es decir, que Él todo el tiempo, cuando se aparece dentro de las Escrituras, la aparición corresponde ¿a quién? A la imagen visible del Eterno. A través del servicio a los demás, Yeshua hacía visible al Padre. Cuando Él les servía a los demás, todos podían ver al Padre, el amor del Padre, la misericordia del Padre, a través del servicio que Él prestaba. Juan 14:9 nos dice, Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, quien había visto a Yeshua era como si viera al mismo Padre, la imagen invisible del Rey. Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y así nosotros tenemos que ser. ¿Quién tiene que crecer? Él en nuestro corazón. Nosotros somos los que tenemos que menguar en todas las áreas. ¿Estás tú haciendo al Padre visible a los demás? ¿Tu función cuál es? Hacer al Padre visible. Hacer lo que Yeshua hizo. Que Él sea visible para otros. Que a través de tu testimonio, sin predicar nada, sin decir nada, solamente con quién eres tú, Él se haga visible a los demás, sin abrir tu boca, con tus acciones. ¿Estás tú haciendo al Mesías visible a los demás? Esa pregunta te hace hoy el Eterno, si realmente lo estás haciendo visible o no lo estás haciendo visible. El Padre envió al Mesías y el Mesías te envía a ti. Te envía a ti para hacerle visible. Te envía a ti para que tú le veas. Te envía aquí para que tú lo observes. Para que tú sepas que a través tuyo Él se va a revelar a otros. Cuando hablas, cuando te expresas, el Mesías se hace visible en ti. El Padre se hace visible en ti. Cuando respondes a las ofensas, el Padre se hace visible en ti. Cuando sirves donde habitas, el Padre se hace visible en ti. En tu trabajo, en tu casa, en tu matrimonio. Con la visita de los 3 ángeles, Abraham discierne al Mesías. De hecho, la Torah dice que Yahweh se le apareció, o sea, Yahweh mismo, la imagen visible del Eterno se le apareció. Se le apareció a Abraham. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Génesis 9:6 nos dice, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, Él creó al hombre a su imagen. Cuando Yeshua vino aquí a la tierra, tomó la imagen del Padre y la hizo visible ante los hombres. El hombre puede reflejar a Dios en la tierra todo el tiempo, con nuestras acciones, con nuestra forma de expresarnos, con nuestra forma de actuar. La religión nos ha hecho ver que es el dogma, pero no es el dogma. Son mis acciones, son mis palabras, son mis actuaciones las que hablan y retumban más que cualquier otra, porque son las que hacen la diferencia. Yo tengo la verdad. Yo cómo reacciono ante una ofensa. Yo cómo actúo frente a una situación adversa. ¿Qué sale de mí? Que otros puedan ver la imagen visible del Padre, o por el contrario, no sale el reflejo de Dios a la tierra. Esa es la predicación que Yeshua buscaba. Yeshua convencía no por sus palabras, sino por sus acciones. Porque sus acciones todo el tiempo dejaban ver el amor y la misericordia y la bondad de un Padre bueno. También el hombre puede no reflejar a Dios en la tierra y hacer a Dios invisible. Tenemos una elección. Cuando su ego está hambriento, cuando el hombre es el centro del universo, cuando egoístamente piensa que todo gira alrededor de él,
entonces el Eterno se hace invisible, porque lo importante es el hombre. O ven al Mesías o te ven a ti. ¿Cuáles de los dos caminos tú estás tomando? ¿A quién están viendo? ¿A ti o al Mesías? ¿Cuál es la imagen que tú proyectas ante tu familia? Esto no es que cuánto tiempo oras, que cuánto tiempo lees, sino cuánto Torah tú vives. ¿Cuánto Torah tú reflejas? Tú eres la Torah viviente que lee otro, que no lee la Biblia, pero que puede leer tus actuaciones, que puede entender si el amor, la misericordia, la bondad y la justicia del Rey de Israel se mueven a través de tus acciones. Y ahí es donde haces visible el amor del Padre, donde haces visible al Padre y das honra al Padre. Uno de los dos tiene que ser invisible para que el otro sea visible. ¿Cuál es el que tú has hecho invisible? ¿Y cuál es el que has hecho visible? Tienes que cuestionar, porque esto no es religión. Es que la forma como yo toco a mi familia tiene mucho que ver con si yo soy quien refleja la imagen del Padre en amor, bondad, misericordia y justicia en todas las áreas. De esto se trata, de ser la imagen de Dios. De eso se trata, reflejar la gloria del Padre. De eso se trata, ser embajador de su reino, ser discípulo de Yeshua, llevar las buenas nuevas. No solamente hablar, es actuar. Es actuar, y las dos cosas van de la mano por el mismo camino. Vamos a mirar de la Haftará. Vamos a estudiar un poquito. Segunda de Reyes 4:1 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahweh, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos, porque esa era la costumbre. La costumbre era que si la mujer no podía pagar, pues pagaban los familiares de esta mujer. Y entonces eso es lo que está diciendo ahí la Haftará, que viene esta mujer a clamar a Eliseo. Elías hace un acto de bondad y justicia, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, y dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas, él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué importante acto de bondad y de justicia. ¿Cuál fue el acto de bondad y de justicia que hizo Eliseo? ¿Qué hizo Elías acá? Eliseo. Acá. ¿Cuál fue el acto? ¿Cuál fue el acto que hizo? Se presenta esta mujer delante del profeta. ¿Y qué le dice? Mira lo que tienes a la mano. Y pide unas vasijas prestadas. Enciérrate en tu casa y ponte a trabajar. No te quedes ahí esperando: ay, la bendición va a caer del cielo. No, tienes que trabajar. La pobreza llega y entra, la ruina llega y entra, porque tú eres perezoso y no eres diligente. Y el perezoso y el que duerme, como dice Proverbios, vive en la pobreza. Tú tienes que ser diligente, tú tienes que trabajar, tú tienes que activarte, tú tienes que accionar. Tú no puedes quedarte esperando: aquí estoy clamándole al rey que me salga un trabajo. No, tú tienes que mirar lo que tienes a la mano y ponerte manos a la obra. Ponte a trabajar, ponte diligente, y el Eterno va a obrar el milagro. El Eterno va a mover el milagro. Ese es un acto de bondad y de justicia también. Hacerle ver a la mujer que lo que tenía en las manos, y con lo que tenía en las manos, el Eterno puede hacer cosas gloriosas. Lo que tú tienes en tu mano es oro en las manos de Elohim.
oro. ¿Estás pasando por una necesidad? El Eterno hoy te dice, sé diligente, ve y actúa. Ve, llena las vasijas, ve y obra. Yo voy a respaldar la obra de tus manos. Yo voy a accionar. Ese fue el acto, ¿cierto? Un acto que dio una respuesta. Y esa respuesta vino desde los cielos. Y así obra el Rey. Yo hago lo que tengo que hacer y el Eterno hace todo lo demás. Todo lo demás lo provee. Pero yo no puedo esperar a que todo me caiga de los cielos. No, yo tengo que ser diligente para trabajar. Diligente con la obra de mis manos. Diligente con las ideas creativas que el Eterno me ha dado. No puedo vivir de sueños. No. Se vive de realidades. De realidades palpables. Ella no podía sentarse, ay no, venga, esperemos a que esto se llene solo. No. Ella tenía que ir a hacer una acción correspondiente. Y ella creyó que el Eterno le iba a respaldar, y así fue. Ella creyó en lo que le dijo el profeta. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Ese fue un acto de justicia y bondad de esta mujer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en el aposento y allí durmió. Le dio hospedaje al profeta, proveyó para la necesidad que vio el varón de Dios que tenía. Y ese acto de justicia y bondad que ella hizo redundó en un milagro hacia su vida. Miremos ahora aquí estas imágenes. Aquí tenemos una imagen que es cortesía del Museo de Alepo y nos hablan de la ciudad de Sunén. De Sunén, la ciudad que leíamos hace un rato. De dónde estaba ubicada Sunén. Y nos habla de Segunda de Reyes. Ahí esa huellita que vimos ahí es la huella de un niño con una inscripción uniforme acerca de una pareja endeudada obligada a vender a sus niños en la esclavitud por deudas. Esto concuerda con la historia que leemos en Segunda de Reyes, de por qué la viuda fue insistentemente delante del profeta. Concuerda como en el antiguo Israel, en la ciudad de Sunén, ciudad que fue conquistada luego por faraones egipcios, allí habían casas, habitaban casas, y en medio de esa ciudad también habla acerca de la historia de Rahab, en un tejado. Y en la siguiente imagen nos habla sobre la súplica de la viuda. Nos dice el paralelo del relato de la apelación de la viuda a Eliseo viene de un hebreo prelíxico, carta de incierta procedencia y fecha. En ese hebreo habla de una viuda, ¿cierto?, que fue a un funcionario local preguntando a él para permitirle el uso de algo de la tierra de su marido para obtener ingresos para su subsistencia. Y habla las palabras que le dijo el profeta: que Yahweh te bendiga con paz, criada. Mi esposo murió sin hijos. Necesito hacer algo para no tener que esclavizar a mis hijos. Mi esposo murió sin hijos. Tarea que ejercitaría su autoridad en mi nombre, y concede a tu doncella siervo que la finca de la que hablaste pueda yo usufructuar, ¿cierto? Pueda yo sacar ganancia. Entonces vemos que dentro de estos relatos se confirma el uso, ¿cierto?, de esa parte que la viuda fue a reclamar al profeta. Y vemos cómo el Eterno provee la solución a la situación a través de la palabra del siervo de Elohim. Y vemos cómo Él trae la respuesta hoy a lo que tú le estás pidiendo. Tú le estás pidiendo una solución a una situación económica y Él te dice: sé diligente y actúa. Deja de dormir,
deja de perecear, deja de perder el tiempo y ponte diligente a hacer con lo que tienes a la mano, porque sin duda yo traeré respuesta. Y no vas a tener que seguir viviendo en estrechez, sino voy a ensancharte a izquierda y a derecha. Voy a ensancharte, ¿por qué? Porque eres obediente, porque me has honrado, porque has creído a mi palabra. Entonces yo te haré justicia y bondad en la tierra de los vivientes. Actúa, sé diligente, sacúdete la pereza, la pasividad. Ve y haces lo que tienes que hacer, muévete. No vivas de sueños, viva de realidades. No es solamente aquí estoy orando y pidiendo el milagro, no, es que también estoy orando y estoy actuando. Estoy haciendo las dos cosas, no me quedo esperando. No voy a esperar eternamente, no, voy a actuar, porque voy con el Dios de Israel. Él va delante mío y Él va a hacer el milagro. Miremos este paralelismo con Sara y la mujer de Sunem. Elías dijo: ¿qué pues haremos con ella? Y Gizi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Quién más se burló cuando el Eterno dio una palabra de que tendría un hijo? ¿Quién más? Sara, ¿cierto? Sara, porque a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ella se rió dentro de sí porque ya estaba vieja. ¿Cómo iba a tener deleite siendo ya viejo y vieja? Entonces Abraham le dijo: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que dará a luz siendo ya vieja? ¿Y qué pasó con Sara y qué pasó con la mujer de Sunem? ¿Qué pasó? Pues que al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, la mujer dio a luz un hijo. Lo mismo que pasó con Isaac, con el hijo de Abraham. Entonces vemos ese paralelismo en las escrituras, porque lo que es ha de ser y no hay nada nuevo debajo del cielo. La Torah es cíclica y se repite en patrones. ¿Y qué te dice cuando un patrón se repite? Te dice: yo puedo hacer lo imposible. Yo puedo hacerlo en medio de todas las circunstancias que para tu mente te parecen limitantes. Ay, pero yo no voy a poder hacer aquí porque esto, porque aquello. Esas son tus limitaciones, pero no las del Eterno. El Eterno no tiene límites. Cuando ha determinado bendecir a alguien y cuando esa persona ha decidido aferrarse a esa palabra, y yo voy a actuar y ya no voy a ser pasivo y voy a moverme, y el Eterno empieza a abrir puertas y abrir puertas y abrir puertas y abrir puertas, y tú empiezas a generar cosas para tener recursos en tus manos, y el Eterno empieza a bendecir la obra de tus manos. Si tú estás obedeciendo, si tú estás en el camino de la Torah, ciertamente el Eterno va a traer respuesta. Y hoy el Eterno trae respuesta. No puedes seguir pasivo, no puedes seguir dormido. Tienes que creer que Él hace lo imposible. Así a ti te parezca muy imposible, como le parecía a la mujer de Sunem y le pareció a Sara. Imposible. ¿Cómo no me voy a reír si es que eso es imposible? Pero no es imposible para el Eterno. Y no es imposible para el Eterno sacarte de la condición en la que estás. Él necesita es ver tu esfuerzo. Él necesita es ver tu diligencia. Él necesita es ver tu accionar. Él necesita que tú camines confiado en sus promesas. Que dejes de temer de lo que ha de venir. Que camines seguro. Que empieces con lo poco que tienes a la mano, pero que arranques. Arranca. Porque estás parado, porque estás mirando, ay, hasta que no tenga las condiciones óptimas. No. La viuda no tenía las condiciones óptimas, tenía todo en contra. Todo, absolutamente todo. Pero eso no impidió que viera la gloria de Adonai. Eso no impidió que las vasijas se llenaran de aceite. Eso no impidió que tuviera provisión para pagar sus deudas y para vivir de ahí en adelante con sus hijos. Eso no impidió. Entonces, ¿qué va a impedir que el Eterno bendiga tu obra de las manos? ¿Qué va a impedir que el Eterno abra puertas? ¿Qué va a impedirlo? Nada. Nada puede impedirlo. Lo que tienes es que accionar. Muchas veces el Eterno dice no porque quiere encaminarnos por otro camino. Quiere hacernos independientes. Quiere que no dependamos de los demás. Quiere que dependamos de Él. Y si ese es el caso tuyo, pues entonces camina adelante. Largo camino te resta y tienes que actuar. Actúa. Sacúdete la pereza.
y comienza a accionar y comienza a trabajar. Y si tú trabajas, el Eterno te va a sorprender, porque Él ve el esfuerzo que tú estás haciendo. Él vio que ella con sus hijos tomaron vasijas y empezaron a llenar y a llenar y a llenar, y su gloria se empezó a mover por una pequeña acción tuya que el Eterno está esperando que tú hagas, de que le creas a Él, de que dejes de dudar, de que dejes de titubear y que le creas al Dios de Israel y que actúes y que seas disciplinado y que seas constante y que hasta que no termines tu tarea no vas a ver la gloria del Eterno. Entonces, ¿cuál es tu tarea? ¿Qué es lo que el Eterno está colocando dentro de tu corazón? ¿A qué te ha llamado a hacer el Padre? En eso actúa, en eso muévete, en eso camina. Hebreos 13:1 dice: permanezca en el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hospedaron ángeles. ¿De qué están hablando aquí? De ángeles que se quedaron en la casa de ellos, ¿cierto? Dice: no hizo para su gloria, pues no le pidió nada al profeta, solo bendijo a Eliseo porque era lo correcto. ¿Qué era lo correcto? Ofrecer hospitalidad. En ese servicio en privado, sin buscar reconocimiento, Yahweh le concedió en público tener un hijo. Ella puso primero el honor del rey de Israel y el rey cambió su vergüenza en honor. Tú pones el honor del rey de Israel y Él cambia tu vergüenza en honor. Él te coloca en lugares de gloria. Él te hace resplandecer sobre los demás. Su rostro resplandece sobre ti. Su favor está contigo y hace que los ojos de los demás se vuelvan a ti para colocarte en lugares de honra. Eso hace el rey cuando tú le das honra. Tú le honras a Él y Él te honra a ti delante de los demás. Y nosotros vemos todo el tiempo eso en las escrituras y en la vida real. Cuando le damos el lugar al Padre, el lugar que corresponde, cuando hacemos lo que es debido, lo que es correcto, entonces el Padre obra. No sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Este pasaje de Mateo nos habla: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Es decir, que las obras de misericordia y bondad las haces tú, no para que la gente te vea, sino porque tú sabes que eso es lo correcto. Hacer bondad y justicia, servir a quien tú puedas servir, honrar a quien tú puedas honrar, de la forma que el Eterno te ha instado a hacerlo, como hizo esta mujer con el hombre de Dios. Este hombre de Dios está así, está pasando esta necesidad. Yo le voy a ofrecer mi hospitalidad, yo le voy a ofrecer esta ayuda, yo le voy a extender mi mano porque necesita mi ayuda. Y el Eterno trae la recompensa. Él honra a los que le honran. Fe no es recibir cosas, y eso tienes que tenerlo claro. Mira lo que nos dice la Escritura: sino alcanzar buen testimonio delante del Padre, en Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron. Fe no es recibir cosas. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué alcanzaron? Buen testimonio mediante la fe. Ese buen testimonio, ese hacer visible al Padre, esa es mi labor. Hacer visible al Padre, dar ese buen testimonio de mi Rey,
Que todo mundo diga, esta mujer cree en el Dios de Israel, y mira cómo el Dios de Israel la respalda, mira cómo el Dios de Israel le abre puertas, mira cómo el Dios de Israel trae respuesta. Es el respaldo del Eterno. Y el Eterno traerá lo mejor para nosotros. La agenda del Mesías cuando regrese, vamos a leerla. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de todas las naciones, y apartará los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me visitaste. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el oponente y sus ángeles. Hacer justicia en bondad hace que el necesitado vea al Mesías, que lo vea a través tuyo, y al Padre también. El que sirve aprende otra dimensión de servicio directo al Mesías y al amo de su vida. El que sirve a otros, el que está siendo solución para otros, siendo el brazo de Yahweh extendido, haciendo visible al invisible, haciéndolo visible ante los ojos de los demás. Tú eres la mano extendida hacia aquel que lo necesita, hacia el necesitado. Eres tú la respuesta por la que otros han clamado. Y tú no puedes seguir impávido, solo ocupado por tu agenda. Ya el Eterno hoy te trajo la solución para tu situación. Obra, actúa, y el Eterno te va a bendecir para que bendigas a otros, para que hagas justicia y bondad al necesitado, y ellos puedan ver al Padre a través tuyo. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. El ángel aparece en el necesitado. Ahí aparece el ángel, en el necesitado, en aquel que necesita, en aquel que tiene una necesidad sentida, porque hay otros que tienen menos que tú y necesitan tu ayuda. Ahí es donde el ángel aparece, Bayera, y apareció. ¿Dónde están tus ángeles, Padre? En los necesitados. Cuando tú brindas hospitalidad, cuando tú brindas la ayuda al siervo del Eterno, cuando tú brindas la ayuda a aquel que nos dice la Torah que merece nuestra ayuda, tú haces visible al invisible, tú das honra al Rey. La Torah es muy clara: justicia y bondad son dos principios que tú tienes que vivir junto con la obediencia de los mandamientos. Si tú no haces justicia y bondad, tienes la mitad de la ecuación. La completa es hacer justicia y bondad. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo fue eso? A mí se me... No, yo nunca, jamás. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué duro. Te lo hiciste a uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí. ¿No lo hiciste a ellos? ¿No me lo hiciste a mí? Sencillo. La Torah es sencilla de vivir, muy sencilla, y ahí podemos ver si realmente tú vives la palabra o no la vives. Ese es el principio. Y el Eterno se encarga de cubrir tus necesidades. Tú haces diligentemente lo que tienes que hacer y obras en justicia y bondad, y el Eterno bendice la obra de tus manos. Ahí está el secreto
para ser prosperado. El verdadero secreto para que la obra de tus manos fluya y los canales por donde fluye la bendición a tu vida no se atrofien ni se tapen y comience a fluir y a fluir y a fluir y a fluir abundantemente. Y eso es lo que el Mesías va a venir a mirar. ¿Qué tanta justicia y bondad estás haciendo con otros? Y estás viviendo con otros. Los otros pueden dar testimonio de quién eres tú. ¿Tú has hecho visible la imagen del Padre para ellos? Es una pregunta que el Eterno te hace. Vamos a mirar Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó allá en Sodoma y Gomorra? Génesis 18:16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos, y Yahweh dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh. ¿Qué es guardar el camino de Yahweh? Obedecer la Torah, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahí está la misión nuestra. Guardar el camino de Yahweh es guardar su palabra, pero no solamente guardar los dichos de su boca, sino hacer justicia y juicio, para que venga lo que el Eterno le prometió a nuestro padre Abraham sobre nuestra vida, las bendiciones. La corrupción de la tierra de Sodoma y Gomorra clamó al cielo por justicia. Recordemos que fue la tierra que Lot, sobrino de Abraham, escogió, porque había tanta maldad en Sodoma. ¿Quiénes vivían en esta tierra? De acuerdo a Génesis 10:10, era Sodoma tierra de Nimrod y sus descendientes, los que comenzaron el reino de Babel en Sinar, y los descendientes de Canaán, maldecido por Noé. El rey de Sodoma en aquel momento se llamaba Son of Evil, que significa hijo del mal o de la maldad. Tremendo nombre, ¿no? Porque el nombre identifica muchas cosas de una persona. El pecado de Sodoma y Gomorra no fue homosexualismo, como siempre hemos pensado. ¿Cómo así que no? Vamos a mirar. Ezequiel 16:49 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué dijo esto? ¿Qué? Espere, review. Devolvamos. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no hacían nada, perezosos, ociosos. Tuvieron ella y sus hijas y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. ¿Qué venimos hablando? Durante toda la parasha, vuelve y en Sodoma y Gomorra aparece como el gran pecado de maldad de Sodoma y Gomorra, más allá de todos los demás. Porque al Eterno le importa si tú fortaleces la mano del afligido y del menesteroso. Al Eterno le importa si tú eres la imagen visible, el embajador de su palabra. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: orgullo, abundancia de pan y despreocupada tranquilidad tuvieron ella y sus hijas. Pero ella no dio la mano al pobre y al necesitado. Ellas se enaltecieron e hicieron abominación delante de mí, de modo que cuando las vi, las eliminé. Eso es Ezequiel 16, 49, 50. Entonces, orgullo, ¿cierto? Abundancia de pan y no compartían con nadie. Súper tranquilos, relajados, ociosos, perezosos. No dieron la mano al pobre y al necesitado. Lo veían afligido y no le ayudaban. No extendían su mano de misericordia y bondad. Abundancia material acompañado por cero solidaridad. Eso fue. Orgullo regado con falta de misericordia. Egoísmo en vez de altruismo. Compartir con el otro. Todo lo bueno y grandes oportunidades para hacer el bien, pero regocijarse en el sufrimiento ajeno, en la falta del otro, en la necesidad no colmada del pobre. Si vemos que la gran malicia de Sodoma y sus compañeras está más ligada a la típica conducta de ego, contraria al amor, que a cuestiones referentes o a preferencias o actividades sexuales.
Es una conducta egocéntrica, egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo y el resto no me importa. No me interesa. ¿Le suena familiar? Como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Así será la segunda venida del Mashiach. Tiempos de mucha egolatría. Fueron abominables por enorgullecerse, por creerse más de lo que eran, por faltarles autoestima y presumir de lo que no eran, por dejarse llevar por el ego que les infló la imagen de sí mismos. No, yo soy aquí y fuera de mí no hay nada. Eran violentos, eran prepotentes, eran maliciosos, tenían faltas de consideración hacia los demás, eran apegados a lo material, eran esclavos del ego, modelos de aquello que debemos evitar. Por eso la Torah todo el tiempo insiste: el que el Eterno mira de lejos al altivo, al que es ególatra y se adora a sí mismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. ¿Qué tanto das a otros? ¿Qué tanto ayudas a otros? ¿Qué tanta ayuda brindas a otros? ¿Qué tanto te desprendes? ¿Te crees más que los demás? ¿Te falta autoestima para presumir de lo que no eres? Eso fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra, y que tenemos que evitar nosotros a toda costa, porque aquí quien merece la gloria y la honra es Él. Nosotros no somos nada, ni sabemos nada. Estamos en un proceso de aprendizaje, de perfeccionamiento día a día. Somos polvo de la tierra. El que merece la gloria es Él. El que merece la honra, la alabanza y el honor es Él. Nosotros simplemente somos sus siervos y le amamos y le servimos. Eran la contrapartida al primero de los patriarcas judíos, pues Abraham es el modelo de la bondad, de la entrega desinteresada, del servicio al prójimo, de la dedicación a la propagación del bien, del mensaje puro y eterno, ¿cierto? Del otro lado estaban sus vecinos, los residentes de las ciudades avivadas por el ego, por la religión, por el materialismo impúdico y carente de espiritualidad. Entonces, ¿qué hace la religión? Me mete en una burbuja muy egoísta, muy materialista, muy egocentrista. Yo soy lo importante, mi necesidad es lo importante, el resto va de segundas. No, el importante es el Rey y lo que Él dice que es importante. Para Él es importante hacer justicia y bondad, para mí también tiene que serlo. Fueron abominables por enorgullecerse, por creerse más de lo que eran, porque se dejaron llevar por el ego, porque eran maliciosos, porque no eran considerados, ¿cierto? Mire lo que dice Josefo, que los describe con elocuencia. Sodomitas, extremadamente orgullosos de su número y el alcance de su riqueza, se mostraron insolentes a los hombres e impíos a la divinidad, al grado de que olvidaron los beneficios que habían recibido de Él. Odiaban a los extranjeros y se negó toda relación con los demás. Indignado por esta conducta, en consecuencia, Dios decidió castigarlos por su arrogancia. ¿Qué es lo que nos dice la Torah? Ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado, al pobre y al extranjero. Eso nos dice la Torah, eso es vivir la Torah. Eso es parte fundamental de la fe que tú y yo vivimos, y también de la judía, porque la sedacá, la obra de justicia y de caridad, es lo fundamental. Es uno de los principales mandamientos, que no es una opción. Es obedecer la voluntad del Rey, de mi Padre. Xenofobia, malicia, violencia, negación de la realidad, falta de agradecimiento, inmisericordia, desapego, ego. Todo eso, el Talmud y en el Tratado de Sanedrín 109 lo relata en su completa avaricia, violencia, engaños para obtener beneficios materiales, falsa caridad,
rudeza en el trato con los pobres y con los extranjeros. Un panorama un tanto parecido a algunas cosas que tenemos ahorita, ¿cierto? Algunas actuaciones muy parecidas que vemos hoy en día. Sí, un retrato muy lamentable de la bajeza del ser humano cuando es esclavo del ego, que llora, se queja, agrede y se desconecta de la realidad. Manipula para hacer de cuenta que tiene poder. Trata de controlar aquello que no está bajo su dominio. Anhela alcanzar lo imposible, pero es incapaz de hacer lo posible. Ojo con eso. Tú quieres lo imposible, pero eres incapaz de hacer lo posible. Ojo con eso. Porque sí, tú tienes un Elohim grande, pero tú tienes que hacer lo posible. Eso está en tus manos, eso no está en las manos del rey. Él no va a venir a moverte la mano. No, eso lo tienes que hacer tú, esa es tu parte. Y si no la estás haciendo, por eso estás en la situación en la que estás. Por eso estás viviendo como estás viviendo. Hoy el Eterno te lo dice claro. Actúa, haz lo posible. Yo me voy a mover en gloria. Yo te voy a respaldar, yo voy a abrir puertas. Yo voy a ver tu diligencia y yo te voy a bendecir y no va a faltar en tu casa. Y te voy a prosperar abundantemente. Entonces, no seas negligente, actúa. En fin, lo que ya conocemos acerca de la vida carente de bondad y de justicia, sumida en la cereza del pastel, religión, en falsa libertad, en reglas rígidas e inhumanas que se declaran como humanismo progresista, bueno, lo de siempre, ¿cierto? Lo mismo encontramos en los relatos y comentarios en el Bereshit y en los Pirkei Revi de Rabbi Eliezer, la completa carencia de bondad, el legalismo frío que pervierte la justicia, la abundancia desprovista de conciencia, la extorsión para que los disidentes no actuaran con nobleza, sino bajo el reinado del terror. Una y otra vez, siempre que revisamos las fuentes, volvemos a la misma patética imagen: el ser humano envilecido por su ego, prepotente pero imponente. Todo lo que está enfrente lo aplasta, sin ninguna conmiseración ni bondad. Esa fue la gran falta de Sodoma y Gomorra. Esa. Tremendo. Tremendo, porque yo tengo que mirarme a mí mismo. Yo tengo que mirar mis actuaciones, porque yo me creo muy santo. Yo me creo muy. Y resulta que no, me falta. Vivo el legalismo frío que pervierte la justicia. La legalidad está por encima de la bondad y la misericordia, como Yeshua nos hizo ver. Ojo. Dejemos que el resumen lo brinde el profeta Isaías. Escuchad la palabra del Eterno, gobernantes de Sodoma. Escucha la instrucción de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. Dice el Eterno: ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y del cebo de animales engordados. No deseo la sangre de toros, de corderos y de machos cabríos. Cuando venís a ver mi rostro, ¿quién pide esto de vuestras manos para que pisoteéis mis atrios? Wow. Mis actos inciden en mis ofrendas. Mis actos inciden en mi servicio al Rey, para ser agradables o desagradables. Ahí está el ejemplo de la ofrenda de Caín y Abel. Los actos de Caín eran desagradables, por tanto la ofrenda era inmunda. Los actos de Abel eran agradables al Padre, por tanto la ofrenda era agradable. Ojo. Ay, no, es que yo llevo ofrendando un siglo. ¿Y tus actos cómo están? ¿Cómo están tus actos? Pilas, porque el Eterno hoy te exhorta. ¿Cómo son tus actos? ¿Cómo es tu actuar delante del Rey de Reyes? ¿Haces visible al invisible? No traigan más ofrendas vanas. El incienso me es una abominación. Está hablando del Ketoré. También las lunas nuevas, los días festivos y el convocar asambleas. No puedo soportar iniquidad con asamblea festiva.
Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas, vuestras festividades me son carga, estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis las oraciones, yo no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones de delante de mis ojos y dejad de hacer el mal. Eso significa el Netilá, que me limpio las manos con acciones justas y de bondad, que dejo de hacer lo malo, que le doy honor a mi rey, porque cuando yo actúo, de quien habla es de mi rey, no de mí, de mi rey, y debo darle honor a mi rey, debo exaltar su nombre, debo poner en alto el nombre de mi rey. Con mis acciones, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, reprended al opresor, defended al huérfano, amparad a la viuda. Venid pues, dice el Eterno, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, seréis consumidos por la espada, porque la boca del Eterno ha hablado. Eso es Isaías 1, 10, 20. Nos habían leído la mitad del pasajito, ¿cierto? Si tus pecados fueren, pero el otro pedacito no nos lo habían hecho ver. Justicia y bondad. Eso quiere el Eterno. Busca lo derecho, haz el bien, defiende al huérfano, ampara a la viuda. Y ahí sí, cuando tus acciones correspondan a vivir mi Torah, mi palabra, entonces te daré lo mejor de la tierra. Pero si te rebelas, ¿qué pasa? Serás consumido. La boca del Eterno hoy ha hablado y es clara. ¿Qué te manda hacer? Varias tareas. Y si tú las haces por la palabra que hoy te trae a tu espíritu, sin duda alguna viene la respuesta que has estado pidiendo y clamando tanto. Vendrá de parte del Eterno, porque su palabra es fiel y verdadera. Resulta obvio que el Eterno no quiere religiones, ¿cierto? Ni rituales vacíos, ni festividades carentes de sentido, ni sangre de sacrificios, ni repetición de lemas supuestamente super espiritualitis. Él está hastiado de todo eso, de toda su religión, de todo eso. Él está hastiado. Simplemente Él quiere algo de ti. ¿Qué quiere? Bondad y justicia en tus actos cotidianos. Todos los días. Haciendo visible al invisible. Todos los días. Que sea más como Abraham y menos como los de Sodoma y Gomorra. Eso quiere el Eterno. En la cotidianidad de tu vida, que el Eterno vea quién tú eres y los demás están observándote. Tú crees que no, pero te están mirando. Tienen los ojos puestos en ti para ver en qué tú crees y para dar testimonio de en el que tú has creído. Tú piensas que nadie te ve, pero te están mirando. Te están observando. Y eso traerá como resultado un fruto y una cosecha sobre tu vida. ¿Estás tú haciendo al Padre visible a los demás? Hoy te pregunta el Eterno. ¿Estás tú haciendo al Mesías visible a los demás? Responde. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que quién sabe? ¿Será que tal vez? ¿Será que por eso estoy en la olleta? Hasta ahora me desayuno. A mí nadie me había dicho esto. A mí me habían dicho que yo me arrepintiera de los pecados y el Eterno me iba a bendecir. Momentico. Justicia y bondad es importante para el Rey, porque ahí es cuando demostramos que tenemos Torah aquí adentro y la vivimos en nuestros actos cotidianos, no solamente de dientes para afuera. La religión, el rito y todo lo demás es muy bonito, pero Él quiere actos de bondad y justicia. El Padre envió al Mesías, el Mesías hoy te envía a ti, como envió a sus discípulos. ¿Qué ven los demás? Tú eres el único que puede responder esa pregunta. Y los que viven contigo, claro está.
lo peor de ti. Eso es lo que los demás están viendo. ¿Ven al Mesías? ¿Ven al Mesías? Yeshua pagó el más alto precio con tal de hacer visible al Padre, con tal de darle honor y gloria solo al Rey. Solo al Rey. ¿Cuál es el precio a pagar para que la gente vea al Mesías en ti? Servir, perdonar, restaurar y levantar al caído. Te lo repito: servir, perdonar, restaurar y levantar al caído. De nada sirve que sepas mucha Torah si no vives aunque sea un poquito de ella. Tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. Y entonces te darás cuenta. Hebreos 13:1, terminemos con este pasaje. Permanezcan el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y ahí está este mendigo: estoy sin techo, sin casa, tengo hambre, estoy sin chalón, herido, incompleto. Vemos dentro del pueblo gente que pasa necesidades y somos indolentes, hasta con nuestra propia familia. Somos indolentes, somos duros de corazón, y por eso les hemos hecho ver que tenemos un Dios duro, un Dios inclemente, un Dios que no es bondadoso. Y le pedimos hoy perdón al Padre y hacemos teshuva para que no nos vean llamar a nosotros, sino puedan ver al Rey de Israel, puedan ver su amor, su justicia y su bondad a través de tus palabras y tus actos. Tu familia no quiere saber de religión, quiere saber de actos cotidianos cargados de amor y misericordia y bondad. Quieren ver que dentro tuyo el que mora es ese Dios de bondad y misericordia. Y eso hablará más que cualquier predicación y que cualquier oración que tú puedas elevar al trono. Eso conmoverá su corazón y el Eterno hará la obra. Y el Eterno hará la obra en ellos. Muchas veces miramos las actuaciones de las personas, pero no miramos la raíz. Miremos dentro nuestro. Hoy miremos dentro nuestro. Escudriñemos nuestro corazón y miremos: ¿ha sido culpa mía? Mi religión me metió en un legalismo sin sentido y olvidé que lo más importante es el amor. Entonces es tiempo de volver al orden de su Torah, lo que Yeshua vino a enseñarnos, la justa interpretación de su palabra, la obediencia a sus mandamientos. Porque el amor es más grande que todas las demás cosas y tiene que primar primero antes que cualquier otra cosa. Quizás has usado la misma palabra del Eterno para mandar a tu familia a un pozo. Ahora tú con tus actos tienes que sacarlos de allí y hacerles ver quién es el Dios de Israel, la bondad y la justicia y el amor y la misericordia que tenemos que tener primero con los de nuestra propia casa y luego con los demás, para que ellos den cuentas de que hicimos visible al invisible con todo lo que hacemos y cómo actuamos. Ya hemos llegado al final de esta parashá que el Eterno hoy nos ha hablado. Yo sé que nos ha hablado a todos, y ha tocado en nuestros corazones de una u otra medida. Y hará un cambio esta palabra, sin lugar a dudas, en muchas actuaciones nuestras. Baruch Hashem, por eso vamos a hacer la oración después de la Torah. Baruch Adonai Ameborah, bendigan a Yahweh el que es bendito. Baruch Adonai Ameborah Leolam Baed, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam,
Asher Bahar Banu Mikol, Amin Benatan Lanu Torato, Baru Atadonai Noten Hatorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Y la bendición sacerdotal. Yesimeh Elohim que Efraín Bejimanashet, Yesimeh Elohim que Sara, Ribka, Rachel, Belea, que el Eterno te haga como Efraín y Manasés, que el Eterno te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea, Bella Bereja, Yahweh, Beishmereja, Yaer Yahweh, Panadeleja, Bejuneca, Yisa Yahweh, Panadeleja, Bellaceleja, Shalom, que Yahweh te bendiga y te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor, que Yahweh dirija su mirada hacia ti, guiándote y ofreciéndote su paz. Besamuet Chemi al Bene Israel, Van y Abarején, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bendito el Eterno por su preciosa palabra que hoy nos trajo por su infinita misericordia. Le damos gracias. Baruch Hashem. Shalom. Hasta una próxima oportunidad.